Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Como hacemos siempre, abrimos una ventana al mundo. Esta es más de índole geoestratégica, si me permiten, en un momento en que la Argentina define sus candidatos para ser gobernada en los próximos años, por lo menos 4 años, sin contar este año 23 que será bajo la presidencia de Alberto Fernández. Pero digo, ahora que se empieza a debatir de candidaturas, es muy común, también porque hay que hacer llegar mensajes que se comprendan con rapidez, discutir más de formas que de fondo, ¿no? Y perdemos muchas veces el hilo de dónde debería la Argentina apuntar sus cañones si quiere resolver sus viejos problemas estructurales, ¿no? Y entonces quería reflexionar con ustedes sobre algunos números duros. Yo sé que los números en televisión y en radio son mal asunto, ¿no? Porque se pierden, no, es difícil fijarlos, pero quiero decirle, por ejemplo, algunas cosas con respecto a la economía china y a la preponderancia de China en el mundo en los próximos años. China tiene de 190 y pico de países que hay en el globo terráqueo a 140 como socio principal. Es decir, 140 países del mundo tienen a China como su principal socio. Tanto porque le venden, tanto porque le compran. China tiene desplegada la ruta de la seda, que son básicamente, reduciendo a algo muy simplón, una cantidad de puertos geográficamente desarrollados en lugares estratégicos para poder comerciar. China ya no es el fabricante de baratijas, lidera en muchos segmentos del campo de la tecnología y del conocimiento, no el segundo lugar, el primero. Es decir, ya desplazó a los Estados Unidos. Los Estados Unidos hoy todavía tienen una vigencia superior en el campo armamentístico, es decir, sigue siendo la primera potencia militar del planeta en un momento del mundo donde se está llevando adelante un combate, una guerra en Europa. Eso no es un dato menor y es evidente que Estados Unidos lo está haciendo jugar a ese papel. Y por último, con respecto a la valoración de China y de su impacto en el mundo, nos parece que hay que seguir con atención todo lo que tiene que ver, ya no con el 5G, sino con el 6G, que es lo que se llama la cuarta revolución industrial y la Internet de las cosas, que es una cantidad de acciones que se pueden interactuar vía remota, casi como si uno estuviera en el lugar presencial donde se da la orden o la indicación de que suceda determinado episodio, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, bueno, algo de eso se puede ver en el metaverso de Zuckerberg, el creador de Facebook, dueño de WhatsApp, dueño de Instagram. Digo, todo esto lo marco, lo señalo, porque finalmente la Argentina tendrá que ver, a resultas de los acontecimientos mundiales, cómo ejecuta sus alianzas, sus inserciones en el mundo, su estrategia. Si no quiere ser un espectador absolutamente visitante y un mero proveedor de materias primas, ¿no? Que es un poco lo que aquí se viene, la gran discusión. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dar el litio crudo para que se hagan las baterías en otras partes del mundo? Para que a su vez ayuden a la movilidad eléctrica. Paréntesis, cosa que China también lidera. Me acabo de enterar, la movilidad eléctrica también la lidera China. Bueno, digo, todo esto en este momento en que empiezan a lanzarse las candidaturas presidenciales, no digo que forme parte de la esencia, porque entiendo que el político debe llegar a la mayor cantidad de gente posible con su mensaje para convencer, pero que en determinados foros, en determinados debates, sí tendría que estar en el tope de la agenda, no me cabe duda. Y de momento no lo veo. Quiero señalar, en el buen nombre y a mayor gloria de Horacio Rodríguez Larreta, que algunas de las cosas planteó en estos días de round trip televisivo, radial, periodístico general, acompañando el lanzamiento de su candidatura. Hizo algunas menciones a esto, reconociendo su viejo origen desarrollista, en su padre sobre todo, marcó algunas de estas cosas
Y la verdad que es auspicioso y me parece que habría que profundizarlo, ¿no? Y hasta me gustaría alguna contrarréplica en ese sentido, si es que lo hubiera. Pero bueno, es un anhelo, un deseo. En un minuto, con Rodrigo Esteves, ya saben, todos los temas estos que hablamos recién, más apertura de sesiones, más discusiones al calor de un año electoralmente potente. Ya venimos. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener el título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Hola, yo soy Juan Brin, catador de las mejores producciones en esta ruta del brindis sanjuanina. Volví porque hay mucho para brindar con los varietales que nos da este suelo sanjuanino. ¡Salud! ¡Salud! Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás vos? Te escuchaba a propósito de lo que contabas acerca de China y pensaba un poco en algo que alguna vez le contamos aquí a nuestros atentos televidentes, a los amigos también que nos siguen a través del canal de YouTube, a propósito de la historia de la Argentina y la relación con China. Una relación comercial bastante más joven de la que pensamos, una relación comercial que se restablece en el gobierno de Ilía, lo contamos acá, años 60, muy a pesar de las corporaciones empresarias de aquellos años, que salieron con tapones de punta. Ilía abrió un mercado cuando la Argentina no tenía relaciones diplomáticas tan siquiera. Esto es un dato para tener. Ilía abrió un mercado que tenía que ver con un excedente en los años 60 de nuestra capacidad en aquel momento de nuestra cosecha de trigo, de la cosecha de algunas de los productos que nos caracterizaban por aquellos años, de aquella Argentina agroindustrial de la que tantas veces se habló y a la que tantas veces se demonizó. Pero no es mi función defender el campo. No, dos paréntesis para que sigas con el desarrollo. Situación que nos sigue acompañando, es decir, seguimos lamentablemente con predominio de materias primas, eso te habla de una asignatura pendiente para la Argentina. Y dos, Ilía entonces fue un precursor, porque acordate que Estados Unidos recién con el viaje de Nixon abre relaciones con China, que es mucho después. Es muy interesante lo que decís, porque Ilía no solo eso, sino que además quiere abrir una embajada, no logra hacerlo porque estalla el golpe del 66, pero Lanús es el que abre la embajada, una dictadura militar en Argentina, la dictadura militar que permitió la vuelta de Perón, la que permitió una elección democrática sin proscripciones, como fue la del 73. Alguno dirá la proscripción del general. Bueno, pido disculpas. Con el general proscripto, pero el peronismo pudo participar con Campo Solano Lima. Lo que digo es lo siguiente. Esa dictadura militar fue la que abrió la sede diplomática argentina. Sí, señores, una dictadura militar en el año 72, en plena vida de Mao Zedong, porque Mao Zedong aún vivía, claro, sí. Debemos decir, abrió nuestra sede diplomática. Insisto, 10 años antes Ilía había abierto la vía comercial, una vía comercial que se abrió en gran medida porque China dijo sí y porque el Estado dijo sí. Cuando hablo del Estado argentino, porque acá, y esto por ahí algún amigo que nos escucha atentamente no lo va a tomar a bien, pero lamento decir, el sector privado no vio China en la década del 60, es decir, no lo entendió, no lo comprendió. Es verdad que China no era el actor que soy, pero muchos podrían preanunciar que podía llegar a serlo. Sin embargo, no lo vieron, y el que lo vio fue el Estado aquel tantas veces criticado de los años 60. Pero bueno, salimos de ahí,
nos trajiste al plano local, hablabas de la apertura de ordinarias y hablaste puntualmente de un caso, el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros la semana pasada ya analizamos su lanzamiento, ese lanzamiento raro, desértico, en medio de un desierto, en el kilómetro allá al fondo, ¿no? Una cosa rara. Por redes. Por redes. Después a la tarde hizo una cosa el 3 de febrero ahí con su gente de confianza, muy cuidada, en una plaza pública. Bueno, la estética es la estética de estos tiempos, es la estética, bien decís, de redes, es una estética muy cuidada, pero que genera esta situación que uno se pregunta, ¿no? A veces, ¿está bueno esto de que esté caminando en el medio de la nada, que parta desde un lugar así? Un tipo solo lo va a arreglar. Después me dice este tipo solo que no es el liderazgo providencial el que lo va a hacer, pero sin embargo me aparece solo en el medio del desierto. Tiene algunas contradicciones la comunicación, por lo menos en este inicio. No será la primera que termina siendo victoriosa, ni será la última que arranca mal. Lo que digo es que resulta un poco disruptiva. Por otro lado, bien decías y hacías mención sobre su anclaje histórico. Habló de Frondizi en los reportajes, habló de su espejo, si se quiere, en la figura de Frondizi. Es interesante esto de marcar un anclaje histórico porque Macri nunca lo hizo. Macri en su momento hasta esquivó este convite, que naturalmente surgía de Rogelio Frigerio Nieto, ministro de Interior, Horacio, hijo de Horacio Rodríguez Larreta, que también había sido un dirigente desarrollista. Digo, el desarrollismo en esta charla de sábado a la noche, quien puede hablar sos vos, pero digo, no hay manera de omitir que había actores del desarrollismo en el entorno de Mauricio Macri. Sin embargo, Mauricio Macri nunca terminó de resolver esta cosa del anclaje histórico, que bien podría haberla tomado en la generación del 80 también. Digo, no lo pongo únicamente ahí, él podría haber hablado de Roca, de Sarmiento, de Avellaneda, y no hubiera sido hipócrita en decirlo, pero lamentablemente Macri se montó en esta lógica que tuvo su momento extasiante con los billetitos de animalitos, ¿no? Digo, se creyó algo nuevo y esta cosa de la impronta de soy nuevo y no tengo nada detrás, a veces te genera que no tenés de dónde agarrarte, ¿no? Acá Horacio me parece que adoptó una actitud cuanto menos interesante. Dice, yo vengo de la mano de este tipo, que fue el tipo que trajo la idea del desarrollo, y también refuerza algo que es una idea que me resultó tal vez lo más interesante del planteo de Horacio Rodríguez Larreta, esta lógica antigrieta. Frondizi fue una antigrieta. Frondizi fue el tipo que, con su mayoría de convencionales en Tucumán, parte el radicalismo y va a dialogar con Perón. Y logra el pacto, ¿no? Sí. Logra el pacto y llega, bueno, con una orden de Perón de votar a la fórmula Frondizi Gómez, ¿no? Pero bueno, sí, muy buena reflexión de tu parte, es verdad. Es que yo creo que el desarrollismo, en ese sentido, me parece que fue un incomprendido, en el sentido de que un poco el análisis que hacía en su momento, tanto Frondizi, Frigerio, todo ese grupo de trabajo que no mucho se sabe, tal vez la gente que está muy aceitada en la política sí, pero tenía a mi gusto la cualidad de contemplar a hombres y mujeres de divergencias ideológicas, de accesos variopintos. Es decir, Frigerio venía de la izquierda de un grupo llamado Insurrexis, está bien, en la década del 30, ¿no? Pero bueno, lo era. Frondizi era el jefe del radicalismo en un momento determinado. Había aportes del peronismo que venían de la mano de gente que tal vez no sea tan conocida, pero que había frecuentado a Perón y al entorno de Perón, Ramón Prieto, mucha gente, digamos, de ese grupo. Había gente que venía del socialismo, Marcos Merchesky, un comunista como Juan José Real. Era una usina, Oscar Camilión del nacionalismo católico. Es decir, había una usina ahí de pensamiento bastante variopinta que confluye en esta idea del desarrollo nacional, pero que entiende también que la irrupción del peronismo es definitiva en la vida argentina. Es decir, que no se puede gobernar sin meter adentro al peronismo, de alguna manera, ¿no?
Y esto creo que es Y un le, avance, pero bueno, además se da en un momento, digamos, donde el gorilismo estaba en el estrellato, ¿no? Era y muy le, difícil, era muy y le difícil. sumo a todo ese excelente esa excelente reconstrucción de lo que fue el abanico que nucleó a la UCRI en ese momento, porque en verdad todavía era la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, el desarrollismo recién arranca en los 70, ¿no? Como término, pero la realidad es que uno el frondicismo lo interpreta ya desde el 58, porque el liderazgo de Frondizi por sobre el de Allende era muy fuerte. El otro dato también es el de la intelectualidad. Yo creo que ahí, que eso recién lo volvimos a ver en los 80 con Alfonsín y naturalmente se reconstruyó. Perdón, lo volvimos a ver en los 70 con Perón, con la vuelta de Perón, lo volvimos a ver en los 80 con Alfonsín y naturalmente se reconstruyó en los 2000, en el 99 con De la Rúa y en los 2000 con Kirchner. Es decir, cuando la intelectualidad toma un lugar de protagonismo en términos sociales, ¿no? Acá los hermanos Viña, Noé Gitri, muchos tipos de ese cuarto de hora tal vez muy jóvenes, tal vez no tal vez tan públicos como después con el correr de los años fueron, pero a esa generación sub-30 de intelectuales de una Argentina con mucha aspiración y con mucho mundo, Frondizi los conmovió. El Sí, discurso de sí. Frondizi los conmovió. Frondizi que, como bien decís, ese abanico llevaba desde esta izquierda protomarxista de los 30 de Frigerio al radicalismo irigoyenista, que era un radicalismo de la UCR es la nación misma, digo, no nos engañemos, a veces algunos edulcoran a Irigoyen, pero Irigoyen tenía componentes de un liderazgo, de un carisma muy fuerte, a pesar de que no hacía discursos, a pesar de que le decían el peludo, o a pesar de que se mofaran. Ujú. Sí. Digo, ese Irigoyen, radicalismo Irigoyen. Irigoyen al que Macri ninguneó, ¿no? Puedo decir el anclaje histórico de Macri, ¿no? No, Yo bueno, creo que por eso digo que es yo creo que Macri interesante. no leyó del 18 al 30, de 1918 a 1930, incluyendo a Marcelo Torcuato Alvear, por supuesto, no leyó nada, que esto es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, los Es indicó que como el no, es creador del que no, populismo en la Argentina, ¿no? no es ilegítimo y tal vez él tenga autoridad para decirlo. Lo que sucede es que tiene que anclar en algún lado. Si él pensó en demonizar esa etapa de la Argentina, se devoró a Alvear, que cometió un error, porque Alvear tranquilamente podría entrar en su cuento. Mm. Se hubiera anclado en los 80, se hubiera anclado en Sarmiento, Avellaneda, Roca, Roca. sí, claro. Digo, hubiera anclado ahí. Alguno Carlos me dirá, bueno, a Pellegrini. Sarmiento no se lo pongas de su lado, Pellegrini. Digo, a Mm, Sarmiento no se lo pongas de su lado. Bueno, sácaselo a Sarmiento, mm, como vos quieras. La realidad es que siempre optó por esta idea de los billetes y de los animalitos. Nosotros somos lo nuevo y ahora traemos la mm, vida. No, los muertos no existen. Esto lo planteó mm. Marcos Peña, lo dijo Sí, sí, sí. públicamente. Hoy Marcos Peña Mm, es alguien que tenemos que poner un zócalo para explicar quién es, pero la realidad es que mm, fue un actor político hasta hace muy poco. Entonces mm. digo, y era el actor político del gabinete de Mauricio Macri. Sí, sí, una Eh, terminal ideológica potente, con estas ideas, ¿no? Es decir, sí, más sí, allá sí, de que no las sí. compartamos. Pero bueno, la dura realidad, Rodrigo, ¿viste el discurso? ¿Lo pudiste Vimos el discurso esta observar? semana del presidente de la Nación, Mm, auspicioso, el presidente va, su último mensaje, muy poca gente en la calle, me sorprendió. Si bien habían anunciado que no iba a ir nadie, hubo gente mm, en la calle, Movimiento Evita, algún núcleo de gente identificada con Verónica Magario, alguna gente identificada con Cato Podis, la gente de Luis Delía. Es decir, eran reducidos grupos, pero había algo de gente, las banderas rojas del partido Miles de Luis Delía. Catopodis además alguna estructurita puso ahí de mariposas y de afiches en vía pública, también un espacio que se llama ahí después, seguramente Luis lo va a compartir, algunas afichetas y algunos afiches que aparecieron de Alberto Presidente, un Alberto en movimiento con su puño pegado a su corazón, es decir, hay un intentón ahí de un sector, alguno dirá está loco, alguno dirá cómo puede pensar en esto si no hay una sola encuesta que diga que está en vida política. La realidad es que el presidente de la Nación fue por su último discurso, marcó algo claro, que él es el moderado, lo mm, dijo una, dos, tres, varias mucho. veces, Mm, mm, lo dijo muchas veces, yo soy el moderado, al lado estaba esta singularidad que quiso la historia argentina de que tres mujeres presidan los tres cuerpos, un hecho auspicioso, a pesar de la crisis que estamos atravesando, sin duda un índice relevante del avance de la mujer en Argentina, pero también estaba toda esta expresión y toda esta gestualidad de una actriz protagónica de los últimos 25 años de la política argentina innegable como es Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, ¿no? Y ahí es donde todo hace agua, ahí es donde todo hace agua. Por un lado su hijo que no va al recinto,
por otro lado el ministro del Interior tomando mate, como si la situación fuera para tomarse un mate Sí. públicamente en el Beñuar, en el ¿Tenés alguna palco. lectura de la ausencia de Máximo Kirchner? ¿Te hace pensar en Me da la algo? sensación, me da la sensación Especulativamente hablando, ¿no? me da la sensación que tiene que ver con que la marcha de gobierno no es a su paladar, con que la corporización de las escenas de los últimos días, lo contamos acá días pasados, digo, la frutilla del postre es que Agustín Rossi termina siendo el segundo hombre del gabinete, digo, el número uno del gabinete y el segundo hombre en el ejercicio de la administración pública, porque en definitiva su madre hoy está totalmente alejada de la gestión. Entonces digo, fumarse al señor, y el fumarse va entrecomillado, al que desplazó de la presidencia del bloque sin tan siquiera llamarlo, que se tuvo que enterar por los diarios, y que de la noche a la mañana termina siendo tal vez el ariete más importante del gabinete, no debe ser simpático. Y finalmente esta cosa de querer demostrar que él tenía razón, ¿no? En algún lado, él que públicamente no lo dijo, pero que en privado solía decirlo, acerca de sus miradas muy críticas de la figura de Alberto Fernández, bueno, en definitiva, hablar de este modo. Yo quiero recordar algo, el año pasado tampoco estuvo, ahora había tenido un argumento que eran los chicos y el inicio del ciclo electivo. Claro. Sí, estamos hablando Esta del vez, último año del presidente que ellos exacto. señalaron Tal como el mascarón de proa del proyecto, ¿no? Para el último discurso. También quiero agregar lo siguiente, y ahí entra la mezquindad de la política, y lo meto a él en esa mezquindad de lleno, y digo esto. Digo, tu argumento fue, yo no acompaño la negociación con el fondo, por lo tanto me retiro como jefe de bloque, porque soy honesto intelectualmente. No me retiro del grupo parlamentario, pero no lo presido, porque esto va a ir mal. Bueno, ok, pero seamos sinceros. Trabajaste, lo digo por Máximo Kirchner y compañía, duro para voltear a Guzmán, lo conseguiste, y lo que vino después no fue lo que vos proponías que iba a ser. Vino un Sergio Massa con ese interregno maldito de la pobre Batakis, porque creo que realmente fue un episodio desgraciado. Lo que vino con Massa fue un intento, y es un intento de ordenamiento de las cuentas públicas, que necesariamente te hacen ajustar. Necesariamente. Ya estás viendo niveles de la economía que están rindiendo menos. Las góndolas de supermercados, algunos números de la actividad industrial, se están fatigando, propio de un orden fiscal que ni siquiera te está permitiendo decapitar la inflación. Entonces digo, esta mezquindad, viste, para mí, no sé, no habla bien de él. Pero bueno, cada uno allá con su conciencia. Quiero agregar que en contraposición, hoy parezco Larretista, ¿viste? Y hemos sido muy críticos en este programa con muchas cosas de Larreta. Pero digo, estaba Larreta sentado, escuchando al presidente. Insisto, en esta idea de Larreta, de que hay que terminar con la grieta, ¿no? Y que a mí, en lo personal, me parece que es muy interesante, creo que es un desafío que la Argentina se debe, y que para mí, también te digo, en términos de especulación política y de estrategia, tiene mucho más marketing, o sea, tiene mucha más adhesión de lo que pensamos. Esta idea de que, chicos, ya es suficiente, sentémonos a discutir algunas cosas comunes, ¿no? Me da la impresión que mucha gente quiere escuchar eso. No es una cosa que se le ocurrió a Larreta de la noche a la mañana. Temo que tenga que ver con un país silencioso, que es un país que a veces no se escucha, pero que es el país productivo, ¿no? Digo, este país a veces silencioso, que no se escucha, que no se hace ver, que tal vez no tiene tanta agremiación, que tal vez no tiene tanto ruido, pero que es el que el día del comicio va a ir a votar. Es decir, y a veces es lo que tantas veces no se ve. Digo, yo recuerdo siempre el primer triunfo de Macri en la ciudad de Buenos Aires, que sorprendió a muchos, o el primer balotaje que le tocó a Macri con Filmus, que sorprendió a muchos por la diferencia, pero claro, no se veía en la calle tal vez, pero sí en los comicios este tipo de cosas se ven, o sin ir más lejos, el repechaje de Macri de la última elección contra Fernández. Alguno dirá, bueno, pero perdió igual. Sí, pero la derrota fue una derrota mucho menos grave de la que preanunció la PASO, por ejemplo. No sé si acá recuerdan, en la primera, la PASO era un desastre, la primera elección fue mala, y cuando llegó al balotaje... muy buena,
Una remontada muy buena que en parte explica el capital político que posee hoy Mauricio Macri. Bien. Entonces, Porque una cosa es retirarse. Cuando vos sacás 31 puntos, 32 puntos en Paso, todo lo que indica la jugada es que vas a bajar a 25, porque te abandonan los leales, porque ya no tiene sentido acompañarte, porque te fuiste a la quinta o al country, porque que se arreglen los peronistas como puedan, lo que sea, te baja a 25 puntos. Era la lógica. Bueno, él saltó a 41. Yo creo que esa remontada, que algún día deberíamos hacer un programa especial sobre ese dato que vos traes acá a la mesa, porque es muy interesante y es para el análisis político. No hay muchos casos de esta naturaleza, ¿eh? Bueno, digo, esa remontada en parte explica el capital político que posee hoy Mauricio Macri, y quiero dejarte, porque nos están echando a patadas, pero esta última reflexión, si querés acotala, la foto que vi de Macri en Francia, en la entrega de los premios de Best, para mí es una foto de campaña, que me hace pensar que Macri de ninguna manera ha decidido bajar su candidatura. Muy por el contrario. No digo que la va a ejercer, digo que no la bajó. ¿Está claro? sí, es la foto que alguno temió encontrar en Qatar. Exactamente. La revancha de Qatar llegó meses después, pero Bueno, los pero ídolos, llegó. no, lo que digo, pero los ídolos no se cayeron. Ni el Exacto, al Dibu contrario. Martínez, ni, Yo te diría ni, que, ni, que tiene hasta más recorrido 3 meses después, ¿eh? sí, probablemente sí, Mm. y particularmente ellos sumados a sus familias, porque están sus Claro, mujeres, claro, una foto sin ningún protocolo, que claro. acá es algo interesante, porque digo, un expresidente de la nación tiene que estar en el centro métrico de esa foto, seguramente Luis la va a compartir, así que lo podemos ver. Está sobre un costado, él está como un hincha. Y en ese Total. sentido hay que reconocerle, así como tantas veces marcamos críticas a Mauricio Macri, hincha de fútbol nadie le puede negar que es. No, no, Es no, decir, no. No, no, es un y fanático. una decisión claramente muy inteligente de dónde está hoy las grandes corrientes populares, ¿viste? O sea, esa foto para mí Sí, sí, lo tiene vio. Él lo tiene vio mucha y también taquilla. estalló. Y es interesante porque en cierta intelectualidad que acompañó este Mm, proceso político de Cristina Elisa Fernández de Kirchner, estalló la foto. Y hubo una claro. crítica muy desmedida. Sí, Volvió sí. esa vieja lógica de estos Mm, desclasados, estos lúmpenes que no reconocen al pueblo. Volvió esa lógica desde intelectuales. Hablo de gente que ha trabajado mismo en el Grupo Clarín, es decir, periodistas de mucho reconocimiento, de mucha trayectoria. Ojo con eso, porque ese tipo de cosas lesionan y mucho hacia adentro del oficialismo. nos echan, Rodrigo, nos Chau, vamos. chau, chau, Chau. chau, Hasta el chau. sábado que viene. Buenas noches. Chau.